Todas las lenguas cambian a lo largo del tiempo. Por eso no todos hablamos latín y por eso existen lenguas diferentes. Pero eso no significa que todas cambian con la misma rapidez. Por ejemplo, español y árabe. Los hablantes educados de árabe todavía pueden leer los documentos árabes del siglo VII, pero los hablantes de español no pueden leer latín, el equivalente al español. Es decir, el árabe estándar actual es mucho más similar al árabe clásico que el español lo es al latín. ¿Eso significa que español ha cambiado más rápidamente que árabe? ¿Por qué parece así? Bueno, para contestar a esa pregunta tenemos que saber por qué una lengua cambia. Hay muchas teorías sobre este tema, pero se cree que en general todas las lenguas cambian con la misma velocidad. Sin embargo, existen ciertas situaciones que hacen que una lengua cambie más rápidamente por un tiempo. Por ejemplo, si ocurre un periodo de cambio en la sociedad de un país o una región, su lengua puede cambiar como respuesta. Durante la revolución industrial, por ejemplo, muchas palabras fueron creadas, como la desmotadora y el ferrocarril. La revolución industrial probablemente no cambió la gramática del idioma español, pero causó un gran cambio en el vocabulario usado en la vida diaria. Otra cosa que puede afectar el ritmo del cambio es la influencia de otros idiomas. En el siglo XI, durante la conquista normanda de Inglaterra, el francés se convirtió en el idioma más poderoso del país por algunos siglos. Durante aquel tiempo, la gramática del inglés se simplificó mucho y más de 10.000 palabras francesas entraron en la lengua. Es increíble. En unos siglos, el francés logró cambiar inglés más de lo que cambiaría durante un medio siglo entero. Al otro extremo del espectro está el islandés. Durante mucho de su historia, el islandés solo existía en Islandia, aislado del resto del mundo. No había otros idiomas que lo podían influir o cambiar, así que el cambio del idioma ha sido muy despacio. Retiene mucho de la gramática del nórdico antiguo, que existía en la época vikinga hace más de un milenio, y los hablantes actuales todavía pueden leer muchos de los textos de aquel tiempo. El aislamiento es parte de la causa, pero también hay algo muy importante que puede parar el cambio de un idioma, si hay un aspecto cultural. En el caso del islandés hay algo llamado el purismo lingüístico en islandés. Es un movimiento apoyado por el gobierno que regula la lengua, y su objetivo principal es sustituir los préstamos lingüísticos, las palabras que vienen de otros idiomas, con palabras nuevas, usando las raíces del islandés antiguo. La idea del purismo lingüístico reduce la velocidad del cambio de islandés, porque quieren que su idioma sea más como el islandés antiguo. Así que simplemente mantiene que su idioma siga puro. A mí me parece un poco extraño, pero es lo que hace el purismo lingüístico. Lo que es más extraño es que existen otras organizaciones para regular otros idiomas, pero no tienen tanto poder. Por ejemplo, en general, los hablantes de español no dejarían de decir algo si la Real Academia Española dice que es incorrecto. Es decir, la Real Academia Española no controla el idioma español, pero el purismo lingüístico sí controla el idioma islandés, porque no es una organización, sino una idea que tiene la población islandesa. Ahora que sabemos eso, podemos hablar del árabe, cuya situación es un poco similar. La verdad es que desde la creación del Islam ha habido mucha presión en los árabes musulmanes para no cambiar el árabe, su idioma santo. Y ha funcionado. El árabe es casi lo mismo que hace más de 1000 años. Pero eso no es exactamente cierto. La verdad es que árabe no es un solo idioma, sino una colección de lenguas relacionadas. De hecho, algunos dialectos de árabe no se pueden entender, que no son mutuamente inteligibles. Pero hay un árabe estándar, y ese es el idioma que no ha cambiado mucho. Si puedes leer el árabe estándar, probablemente puedes leer el árabe clásico. El árabe estándar es un poco interesante, porque solo la gente con estudios lo habla. No se habla afuera, solo en la universidad, por ejemplo, o en las noticias. Cuando alguien dice árabe, es probable que se refiera al árabe estándar. A veces los hablantes de árabe consideran que su dialecto no es árabe, sino una corrupción del idioma santo. Es por eso que parece que árabe no ha cambiado mucho en cientos de años. Los dialectos han cambiado mucho, pero el árabe estándar no. Entonces, nuestra pregunta. ¿Esto significa que español ha cambiado más rápidamente que árabe? Bueno, sí y no. La respuesta es sí, porque el español ha cambiado mucho desde el siglo VII y el árabe estándar no. Y la respuesta también es no, porque el árabe sí ha cambiado tanto como el español, porque los dialectos son muy distintos.
En pocas palabras, una lengua cambia con una cierta rapidez que puede crecer en situaciones como una revolución industrial y reducirse si hay una razón cultural para no cambiar la lengua. Y eso es todo. Adiós.